Buenas tardes, mi nombre es Juan David Herrera Rodríguez, estudiante del cátedra tercero C, y hoy les expondré cuándo un juez debe rechazar de plano una prueba. Antes de responder esta pregunta, creo que es oportuno exponer qué significa rechazar una prueba de plano. El diccionario panhispánico del español jurídico define la locución adverbial de plano como dicho de una resolución judicial o administrativa que se adopta inmediatamente y sin trámites. Ya con esta definición podemos remitirnos al ordenamiento jurídico interno y estudiar el Código General del Proceso en su artículo 168, que se refiere precisamente al rechazo de plano. Nos dice que el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. En ese orden de ideas, hay 4 supuestos por los cuales el juez habrá de rechazar de plano una prueba. Primer supuesto, cuando la prueba es ilícita. El doctor Parra Quijano define como ilícita aquella prueba que se obtiene violando los derechos fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente de la prueba o bien para lograr el medio probatorio. También expone el motivo por el que, en caso de ser ilícita la prueba, habrá de rechazarse de plano, y es que la proscripción de dicha prueba, añade, es consecuencia de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada y reafirmada condición de inviolabilidad. Recordemos que el principio de licitud de la prueba es, primero, de índole constitucional, pues el artículo 29 superior es el que dicta que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, y segundo, que es inconcebible la decisión del principio con ciertas garantías fundamentales como el susodicho debido proceso, el derecho a la igualdad y el respeto a la dignidad humana sobre el cual, según la Carta Política, se cimienta el Estado Social de Derecho. Segundo supuesto, cuando la prueba es notoriamente impertinente. El doctor Parra Quijano define la pertinencia de la prueba como la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Además propone un símil que es muy útil para ejemplificar el concepto. ¿Cuál es este símil? Del mismo modo en que nosotros, cuando estamos sosteniendo una conversación con alguien en determinada materia, recibimos amablemente a las otras personas que se incorporan en la conversación con la intención de hablar de la misma materia, asimismo el juez presta atención a las pruebas que se refieren realmente a los hechos que buscan respaldar. Y del modo en que nosotros nos incomodamos y condenamos, continúa el símil, cuando otra persona se incorpora a esta conversación que estamos sosteniendo e impertinentemente la persona se refiere a otras materias, así pues el juez sanciona con el rechazo de plano la prueba que no es pertinente. Naturalmente, cuando la impertinencia de la prueba no se manifiesta o no se expresa, es decir, si cabe alguna duda acerca de la pertinencia, dicha prueba se podrá decretar y, en palabras del doctor Parra, diferir su definitivo pronunciamiento cuando se haya de dictar la sentencia o el auto que falle el incidente. Tercer supuesto, cuando la prueba es inconducente. Y aquí nos referimos a que la prueba es inconducente cuando no es legalmente idónea para demostrar cierto hecho. La conducencia tiene como presupuesto que no haya ninguna disposición en el ordenamiento que prohíba emplear cierto medio para demostrar el hecho. Esto se diferencia del sistema de la prueba legal, cuyo presupuesto es que se haya consagrado en la ley previamente el medio que se debe emplear para demostrar el hecho. En otras palabras, la conducencia es un ejercicio comparativo entre el medio probatorio y la ley con el único propósito de saber si tal hecho puede ser probado o no dentro del proceso por medio del medio probatorio al que nos referimos. Cuarto y último supuesto, cuando la prueba es superflua o inútil. La doctrina moderna sostiene que el móvil de la actividad probatoria no es otra que el de prestar un servicio en el proceso para la convicción del juez. Y en ese orden de ideas, si se busca exponer determinada prueba, cuyo propósito es uno distinto a la convicción del juez, esta habrá de rechazarse de plano. Ahora, es menester aclarar, a riesgo de que parezca obviedad, que si bien las pruebas que son impertinentes e inconducentes son inútiles, no todas las pruebas que son conducentes o pertinentes son necesariamente útiles. Entonces tenemos que son 4 los casos en los que una prueba es absolutamente inútil. El primer caso es cuando la prueba se encamina a desvirtuar una presunción de derecho, pues como sabemos, esta suerte de presunciones no admiten prueba en contrario. Segundo caso, cuando la prueba se encamina a demostrar un hecho presumido, bien sea por presunción de hecho o por presunción de derecho, cuando no es objeto de discusión el hecho mencionado. El tercer caso es cuando la prueba se encamina a demostrar un hecho que ya está plenamente demostrado, obviamente no hay necesidad. Y cuarto y último caso es cuando la prueba se encamina a desvirtuar o a demostrar con otras pruebas un hecho que ya ha sido objeto de juzgamiento y ya hizo tránsito a cosa juzgada. En suma, la prueba es inútil cuando sobra, no por ser per se inidónea, sino porque no ofrece ninguna utilidad al proceso.